entramos en la nueva serie de predicación. Se nos viene también una nueva serie que creo que viene perfecta para lo que queremos hacer en este nuevo año. Es una serie que hemos llamado Cristo solo. Solo Cristo. ¿Por qué ese énfasis en nuestro Señor? ¿Por qué ponerle a Él el primero? Bueno, hay muchos motivos. La palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice la palabra. La palabra dice que busquemos primeramente ¿a quién? Al reino de Dios y su justicia. Y lo demás, por eso hacemos el ayuno, también se nos dará por añadidura. Aprendemos también en la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. Así que tenemos que adorar, alabar, seguir a la cabeza y escucharla. Empezamos esta serie también porque está en el sentir de la Alianza Cristiana y Misionera. Ustedes saben que nosotros procedemos de esa denominación, Alianza Cristiana y Misionera. Las iglesias Vida y Familia vienen de ahí. Y es una denominación bien cristocéntrica. Algunos de ustedes que están estudiando, estoy haciendo un pequeño preludio, creo que es bueno. Algunos de ustedes que están estudiando nuestro curso de eclesiología, recuerden, si quieres ser miembro de nuestra iglesia, tienes que tomar este curso. Están aprendiendo de Albert Benjamin Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera y de nuestra denominación. Él hizo un himno que es el himno central de la Alianza Cristiana y Misionera, que se llama así, Cristo solo. Así se llama. Miren qué dice el coro. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana. Pronto viene otra vez. Y esa declaración sobre Cristo está también en la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Los que están estudiando saben estas cosas. Miren, nuestro anagrama es el anagrama de la Alianza Cristiana y Misionera y está reflejando ese cristocentrismo. Miren, la cruz que ven ustedes ahí simboliza y significa que Cristo es nuestro Salvador. La copa que ven ustedes ahí está simbolizando el Espíritu Santo que ha sido vertido sobre nosotros y es el que nos santifica. El jarrito que ven ustedes ahí representa la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo sana. Y la corona que ven ahí, por supuesto, es Cristo nuestro Rey, que viene otra vez. Y todo eso en el anagrama se complementa con un medio hemisferio que ven ahí representando todo el globo terráqueo. ¿Por qué? Porque la Alianza Cristiana y Misionera, eso dice su nombre, tiene en su ADN también hacer misiones. Así que Cristo salva, sana, santifica, el Rey que viene otra vez. Ese es el Evangelio cuádruple que está dentro de la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera. Bueno, hago este preludio porque no hay mejor manera de empezar el año que buscar así intensamente a nuestro Señor, con nuestra campaña de ayuno y oración y con esta serie Cristo solo, basada en el libro de Filipenses. Hoy la iniciamos con un tema que se llama Anunciando las buenas nuevas de Cristo. Ponte en pie que vamos a leer la palabra. Te ruego que te pongas en pie. Recorreremos en estos días el libro de Filipenses e iremos acercándonos, así lo espero y lo deseo, mucho más a nuestro Señor para que de esa manera Él se acerque a nosotros. Leamos ahora Filipenses capítulo 1, los versículos que van del 12 al 19. Filipenses 1, del 12 al 19. Dice así, hermanos, yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional. Sí, es la que tienen en pantalla también. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Versículo 15. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad,
pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos otros predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, como introducía Lucho ahí en la alabanza, queremos escucharte, Señor, queremos sentirte, queremos buscarte en este culto de domingo, Señor, pero no solamente hoy domingo, queremos, Padre, en verdad iniciar este año, Señor, con la vista puesta en ti. Queremos que este también sea un año muy significativo para nosotros, Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Por eso, Padre Santo, Señor, utiliza esta serie que iniciamos en el día de hoy. Utiliza también este tiempo que vamos a empezar desde el lunes, de ayuno y de oración, para que podamos tener una intimidad contigo verdadera, auténtica, Señor. Una intimidad muy profunda. Ahora háblanos, Padre bendito, Dios Todopoderoso, Señor. Ese es nuestro clamor. Llévate toda distracción, Padre bueno, Señor, y céntranos la vista, el corazón, la mente en ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Por favor, siéntense. Bueno, preciosas palabras del apóstol Pablo aquí a la iglesia de los filipenses. Miren, vamos a hacer un poco de contexto antes de ir a las palabras en concreto del apóstol. La iglesia de Filipo, así se llamaba la ciudad, la iglesia de los filipenses, era una iglesia que amaba mucho al apóstol Pablo. Le amaba mucho. También, me atrevo a decir, era una iglesia muy significativa también para el apóstol Pablo, por varios motivos que vamos a ir viendo. Pablo había sido el fundador de esta iglesia. Pablo fundó, a la verdad, muchas iglesias, varias de ellas. Esta era una. Pero yo creo que Pablo sentía algo muy especial por los filipenses, por motivos que vamos a ver ahora también a continuación. Miren, Filipo, como decía, era una ciudad que se encontraba al este de Macedonia y al norte, para que la situemos bien, de lo que hoy conocemos como Grecia, la Grecia actual. Estaba situada en una ruta comercial súper importante que de alguna manera hacía de bisagra entre Asia y Europa. La fundación de esta iglesia fue muy importante porque fue salir de Asia en la palabra de Cristo, en la proclamación y en la extensión del Evangelio y entrar en Europa. La Europa que conocemos también hoy, la Europa a la que pertenece España. Esta iglesia fue la primera que se fundó en Europa. Yo creo que Pablo sentía también algo especial, además de por ese hecho tan significativo, porque también en la fundación de esta iglesia hubo un obrar sobrenatural del Espíritu Santo tremendo. A la verdad, en todas las iglesias son sostenidas por el obrar sobrenatural y el poder del Espíritu Santo. Pero aquí, desde su creación, se vio poderosamente. Hagamos también un poquito de historia. En el segundo viaje misionero de Pablo, mucho antes de estas palabras, estamos yéndonos al libro de los Hechos, él viajaba con Silas y en ese segundo viaje también es donde conoce a Timoteo. El Timoteo, su discípulo al que escribe, y se añade a ese viaje. Ellos querían penetrar en Asia para seguir expandiendo la palabra y el Evangelio. Pero si revisamos ahí el libro de los Hechos, veremos que les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Nos dice la palabra en Hechos que el Espíritu Santo les prohibió continuar el viaje hacia donde ellos querían ir, hacia Asia. Así que intentaron cambiar un poco el rumbo, pero dentro de Asia, pasar por Bitinia y descendieron a la ciudad de Troas, porque otra vez el Espíritu Santo les impidió entrar en Bitinia. Algo estaba pasando y lo vemos perfectamente reflejado en el libro de Hechos,
capítulo 16, versículos 9 y 10 que les leo. Miren lo que pasó. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La entrada a Filipos fue llevada y dirigida por el propio Espíritu Santo y no estaba en los planes de Pablo. Pero Pablo le dio la preeminencia, por supuesto, al Señor. Leyendo la palabra también en Hechos, encontramos que la primera persona que se convierte ahí en Filipos es una empresaria, una vendedora de púrpura, dice la palabra, que se llamaba Lidia. Lidia, la vendedora, se convierte, escucha la predicación y se bautiza ella y toda su casa. Eso nos dice el libro de Hechos. Después, poco tiempo después, en esa predicación a Pablo y a Silas los encarcelan allá en Filipo. Los meten en la cárcel, les ponen unos grilletes y los llevan a lo más profundo de ahí de la cárcel. Otra vez, mientras ellos están orando y cantando himnos en voz alta, sucede algo muy sobrenatural, muy tremendo de parte de Dios. Hay un fuerte terremoto, dice la Escritura, y sus grilletes se sueltan y las puertas de aquella cárcel se abren. Y el carcelero, lleno de pavor y de miedo, no solo por ese terremoto, sino porque él sabe que si se escapan los reos, la pena para él es la muerte. Se echa las manos a la cabeza. Pero Pablo le habla, no te alarmes, no te asustes que estamos aquí. El carcelero, impresionado por ese acto de amor de Pablo y de Silas, que no han oído ni se han escapado, se convierte también. Y dice la palabra que toda su casa también. Oigan, algo está sucediendo maravilloso y hermoso en Filipos. El obrar del Espíritu Santo está ahí, por eso Pablo y Silas y Timoteo han sido llevados allá. Cuando termina ese capítulo de los Hechos, se nos dice esta frase tan linda. Dice que Pablo y Silas entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ha quedado un grupo pequeño, como lo llamamos nosotros, ha quedado una célula, ha quedado una iglesia funcionando en la casa de Lidia. Es una pequeña iglesia, pero pujante y llena del poder del Espíritu Santo, la que ha nacido en Filipos. Todo esto, como digo, sucede, dicen los cronistas, unos 10 años antes de que Pablo escribiera la carta con la que hemos empezado, de que Pablo estuviera en la cárcel. Y ahora, 10 años después, esa pequeña iglesia en casa de Lidia, la vendedora de púrpura, se ha convertido en una gran iglesia, donde según el saludo que figura en Filipenses 1, previo a estos versículos, hay incluso obispos y diáconos. Gloria a Dios, porque ese es el obrar de Cristo, ese es el ir levantando pueblo, iglesia en cada lugar. Ahora nos encontramos con Pablo que está encarcelado y está escribiendo a esa iglesia que, como digo, hemos conocido un poquito más de ella, es tan significativa y tan especial para él. Hagamos otra vez un ejercicio de imaginación. Imaginemos. Muchos de ustedes aquí conocen a nuestro pastor fundador, Juan Zúñiga, y su familia. Él ha fundado las iglesias Vida y Familia en un movimiento misionero venido desde la Alianza Cristiana y Misionera en Lima, en Perú. Él estuvo incluso pastoreando esta iglesia antes que yo. Él estuvo por 3 años, si no me falla la memoria, hasta que nos dejó encargados a Tania y a mí. Imagínense que nos llegan ahora noticias y yo les leo una carta en la cual se nos dice que nuestro pastor fundador, Juan Zúñiga, ha sido encarcelado por predicar el Evangelio, por defender a Cristo. Está encarcelado allá en Alicante. Imaginemos. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionarían las iglesias Vida y Familia a esa noticia? ¿Cómo lo haríamos cada uno de nosotros, cada uno de ustedes? Realmente, creo yo que hay 2 grandes reacciones posibles a eso. Una, la del temor, la de intimidación, la del miedo. No, si lo han encarcelado a él,
¿Qué harán con nosotros? No. Mejor cerremos la iglesia. Mejor, por un tiempo, por lo menos mandemos a los hermanos a las casas y quedémonos ahí un poco escondidos hasta que pase un poco todo esto. Callémonos. Dejemos de avanzar, dejemos de predicar. Aún no salgamos por las redes, no vaya a ser que eso nos traiga problemas. Esa era una posible reacción que podía haber en la iglesia de Filipos. Pero también podía darse la otra, la del extremo. Coraje, valentía, estímulo, ejemplo a seguir. ¿Cómo? ¿Han encarcelado a nuestro pastor? No vamos a callar, nosotros vamos a avanzar. Aún vamos a abrir un segundo culto, aún vamos todavía a predicar más la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo aquí. Sin duda, la intención de Pablo era esa, que esta noticia redundara en bienestar para las iglesias, no en retroceso. Volvemos a los versículos que hemos leído. Versículo 12. Hermanos, es palabra de Pablo desde la cárcel. Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Les está escribiendo a los filipenses. Se han derivado importantes consecuencias de ese encarcelamiento de Pablo. Versículo 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Esa prisión de Pablo ha sido y es totalmente notoria, pública, conocida, no solo para toda aquella guardia romana y del palacio y todos los que le rodean, inconversos que están allá con él, sino también para la comunidad cristiana. Pablo era bien conocido, por supuesto, dentro de toda la comunidad cristiana. Así que esa noticia había corrido como la pólvora. Rápido. Se había hecho notoria, como digo, a los de dentro y a los de fuera. Y era importante, porque Pablo no estaba ahí encarcelado por ser un ladrón, por ser un asesino, por ser un delincuente, un malhechor. Pablo había sido encarcelado por predicar el evangelio de Cristo. Y eso lo sabían los romanos, como lo sabían también los judíos. Otra vez, si hacemos un poco de memoria con el libro de los Hechos, encontramos que estando Pablo en Jerusalén, comienza a predicar el evangelio de Cristo, a Jesucristo. Y el Sanedrín y todas las autoridades judías quieren hacerlo callar y confabulan, preparan ahí una multitud contra él. Tal es el revuelo que él tiene que refugiarse ahí con los romanos, con la guardia romana, porque realmente lo que quieren los judíos es prenderlo, pero no para hacerle un juicio justo, sino para matarlo. Si leemos el libro de los Hechos, eso es lo que está sucediendo. Así que Pablo no tiene más remedio que, apelando a que también tenía la ciudadanía romana, pedir la justicia del César. Él apela a la justicia de César. Por eso es trasladado y es llevado a Roma, donde está encarcelado, esperando esa justicia del César. Los romanos saben que Pablo no ha cometido ningún delito, excepto predicar la palabra de Dios. Los judíos también lo saben, y los cristianos, por supuesto, mucho más. La repercusión de ese encarcelamiento de Pablo es grande, muy grande, y podía ser tomada para bien o para mal, como hemos dicho, para avance o retroceso en la causa de Cristo. Pero, versículo 14 de esas palabras de Pablo a los filipenses. Gracias a mis cadenas, dice él, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¡Wow! El ejemplo, la valentía, el coraje de Pablo habían servido de estímulo, de espaldarazo al resto de las iglesias, que lejos de amedrantarse, habían salido aún con más fuerza a predicar el evangelio. Pablo seguía dando ejemplo desde la misma cárcel. Hay al menos 4 cartas que se conocen que él escribió estando encarcelado: a los efesios, a los colosenses, a Filemón, también una carta personal, y por supuesto esta también a los filipenses. Y no solo Pablo desde la cárcel seguía anunciando y predicando a Cristo,
sino que también daba ánimo, coraje, valor a todas las iglesias y a los hermanos. Nada ni nadie puede detener el obrar de Cristo, el plan de Cristo. Palabras de Pablo también a los Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquella cárcel que tal vez a ojos de los enemigos podía haber sido de tropiezo para Pablo, de tropiezo para las iglesias, de tropiezo para la extensión del evangelio, en el poder del Señor, fue una gran explosión del evangelio una vez más avanzando. De aquí podemos sacar una gran enseñanza, yo quiero, para todos nosotros. En este año que comienza, empecémoslo así, llenos de fe, confiados en el Señor. Tomemos las adversidades, la oposición, los problemas, porque van a venir también en este 2023, sin duda. La Biblia lo dice, que vendrán vientos, tormentas, lluvias y golpearán con fuerza contra nuestra casa. Tomemos todas esas adversidades, como digo, sin miedo. Sin miedo. Tomémoslas igual como un estímulo, como un acicate, para buscar aún más al Señor, en lugar de como hacemos a veces, que nos vienen problemas y nos alejamos del Señor y de su iglesia y nos intimidamos y nos molestamos con Él. No, porque el poder de Dios se gloría en medio de nuestras debilidades y de nuestras adversidades. Especialmente, hermanos, en lo que concierne a nuestro servicio a Cristo, no tengamos miedo. No tengamos miedo por mal que se ponga la situación en el mundo. Aunque nos amenacen, aunque quieran hacernos callar, cobremos ánimo, fortaleza en el Señor, porque Él está con nosotros. Y como dijo también el apóstol, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El cuidado de su iglesia es una obra sobrenatural. El avance de su iglesia es una obra sobrenatural en el amor y en el poder de Cristo, a través de su Espíritu Santo. Por eso la Biblia nos dice que aún ni las puertas del Hades, ni las cárceles, ni las prisiones, ni los imperios que se han opuesto a la iglesia del Señor podrán pararla. Porque la sostiene y porque la avanza y porque la mueve el poder de Dios y el amor de Dios. Y tú y yo, nosotros formamos parte de esa iglesia. ¡Qué bendición! Es un obrar sobrenatural. Claro, nosotros en medio de todo eso somos mediadores, mayordomos, administradores, que estamos al servicio del Señor, del Señor. Sin embargo, aun siendo la obra de Dios aquí en la tierra, en ella, como digo, intervenimos nosotros, hombres y mujeres, a la verdad, imperfectos. Hombres y mujeres todavía sujetos a tentaciones. Y aunque el Señor nos ha limpiado de pecado, seguimos batallando con el pecado mientras estemos aquí. Y parece que de eso es de lo que ahora va a hablar Pablo a los filipenses. Es una iglesia a la cual él ama mucho, tiene mucha intimidad, mucha confianza con ellos. Y en este trocito yo veo ahí como que Pablo abría un poquito su corazón y les mostrara a los filipenses un poquito de su dolor. Miren, versículos del 15 al 17. Pablo continúa y dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos otros predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro aquí en mi prisión. ¡Wow! No todo era color de rosas, parece. Había algunos que sí, habían salido a predicar el evangelio, pero con motivos nada puros, con motivos equivocados, erróneos. Dice Pablo, por ambición personal, motivos impuros. Aún, dice Pablo, creyendo que así
me perjudican o me hacen daño a mí. Esto da que pensar. Da que pensar. Pero existen estas cosas también dentro de la iglesia. Envidia, celos, contiendas. Existen. Desafortunadamente, como he dicho, es la obra de Dios, pero hecha por hombres y mujeres imperfectos. Sí existen. Sí existen. Hay algunos que, como están haciendo con Pablo, están intentando, parece ser, que quieren ser más que los otros. Y para ello, no dudan en hacer las cosas, pero con motivaciones erróneas. Quieren opacar, minimizar, desprestigiar el trabajo, el servicio de los demás. Y eso es lo que Pablo está sintiendo con algunos de ellos. Estamos muy acostumbrados a ver y a sufrir este tipo de conductas allá afuera, en nuestros trabajos. En estos días hablaba con un joven muy querido, amigo de nuestros hijos y amigo también nuestro. Y él me comentaba experiencias laborales que había tenido tiempo atrás. Y me comentaba estas cosas. No sé, me tenían manía. Todo lo que yo hacía lo desprestigiaba. Iban contra mí. Me tenían celos y envidia. Sufrimos estas cosas en nuestros trabajos seculares, allá afuera. Los sufrimos incluso a veces en las universidades, en los estudios. Aún pareciera, eso lo saben los jóvenes, que hay profesores como que nos toman manía y van contra nosotros y cargan contra nosotros. Aún, a veces, de nuestros propios amigos eso duele más. Encontramos esa traición, encontramos esa rivalidad, encontramos esos celos. Pero dentro de la iglesia, quizá choca más. Quizá dentro de la iglesia uno, sobre todo para los que llevan menos tiempo en el Evangelio, y dentro de la iglesia uno no espera encontrarse con eso. Pero desafortunadamente también lo hay, también lo hay. Y claro, ese choque que se produce dentro de la iglesia puede desanimar, puede tumbar a muchos, puede hacer que se alejen de la iglesia y no nos engañemos, hermanos. No nos engañemos. Alejarse de la iglesia es alejarse de Dios. Porque no se puede decir que estoy bien con la cabeza y desprecio al cuerpo. Puede ser piedra de tropiezo para algunos. Para algunos. Tenemos también que estar preparados para esto como lo estaba Pablo. Tenemos también que ser fuertes. La palabra nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y tenemos que tener los pies en el suelo y pensar que no encontraremos la santidad total ni la perfección completa dentro de la iglesia. Solo Cristo. Solamente en Cristo es donde encontraremos la santidad completa y la perfección completa, la pureza completa, solamente en Él. En Él. Pero Él es la cabeza, como decíamos, perfecta y santa de una iglesia, un cuerpo que le anhela y que busca imitarlo y parecerse a Él más cada día, apoyados en el obrar del Espíritu Santo. Y esas cualidades, queridos hermanos, amigos, esas características, ese poder de Dios, esa relación tan estrecha y personal con su iglesia, solamente la hay en la iglesia, en sus hijos y en sus hijas. Hace unos días, hablando con nuestro pastor, precisamente fundador, el pastor Juan, conversando de muchas cosas, él me recordaba algo que dice con frecuencia: la iglesia es, en cierta manera, como un hospital. Todos hemos llegado a la iglesia necesitados. Todos hemos llegado a la iglesia dañados. Todos hemos llegado a la iglesia cargando con cosas. Algunos todavía estamos batallando con esas cosas también y luchando. Y aunque a uno le gustaría que la iglesia fuera perfecta, llena de hombres y mujeres perfectas, santas, sin ningún tipo de fallo, sin ningún tipo de mala conducta, no se concibe un hospital que no tenga enfermos, ¿no es verdad? No se concibe un hospital donde no haya personas en proceso de recuperación. Y eso es también el obrar de Dios dentro de su iglesia. El mismo Pablo le dijo a los romanos: los que somos fuertes debemos soportar
las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes apoyen a los débiles, sabiendo además, esto lo añado yo, que hoy puedo estar fuerte, pero mañana débil. Que hoy puedo estar dándole una mano al hermano, porque eso es lo que dice la Biblia que tengo que hacer. No quedarme en sus faltas y señalarlo, sino darle la mano para restaurarlo y levantarlo. Porque mañana puedo ser yo el que tenga necesidad de ser restaurado, amado, levantado. Y esa es la actitud de Pablo que está tomando, como vamos a ver y vamos a detallar ahora un poco después. Pablo también nos habla de otro grupo, dice, hay otros que lo están haciendo por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo, por supuesto, en primer lugar. Pero de alguna manera también interpreta Pablo, también dándome honor a mí. Lo hacen también para que mi sacrificio en esta cárcel también, de alguna manera, cobre todavía más valor para mí. Esos parecen haber entendido bien que servimos a Cristo en equipo. Cada uno con dones y talentos que el mismo Señor nos ha repartido. Estos han comprendido que no debe haber competencia entre nosotros, sino que servimos juntos a un propósito mucho mayor que nuestro propio ego, más duradero que nuestros logros en esta tierra. Servimos a Jesucristo y a su iglesia que es eterna, y todo lo que hagamos debemos hacerlo para gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Solo Cristo. Debemos negarnos a nosotros mismos, dice la palabra, tomar nuestra propia cruz y seguirle. Disponernos a servirlo con nuestras imperfecciones, sí, pero llenos de amor hacia Él y hacia su iglesia. Y miren, Dios permita que esta nueva campaña de ayuno y oración que iniciamos el lunes sirva también para que entendamos mejor esto, para que nos unamos bien como congregación en el amor de Cristo, pero también en el amor entre nosotros, a su iglesia, y nos desafíe este 2023 a servirle más en unidad y en amor entre nosotros, sin rivalidades, ni contiendas, ni envidias. Esa es la actitud de Pablo a lo que estaba sucediendo. Y aunque escribe y hay un poquito en voz alta, deja un poquito ese pozo de dolor por este grupo que está actuando así. Él está tranquilo, está confiado en el buen hacer de Cristo. Cristo está empleando todo esto para expansión del Evangelio. Además, también recordemos, Pablo está acostumbrado ya a tratar y a vivir con este tipo de situaciones en las iglesias. No era la primera vez que enfrentaba problemas de este tipo. Y si revisamos sus cartas, hay varios ejemplos. Pero encontraremos a los corintios, por ejemplo, a los que sí, esta vez tuvo que reprender con dureza, porque algunos de ellos habían dejado que entraran ahí falsos maestros, falsos predicadores, que enseñaban que había que guardar partes de la ley judía, además de tener la nueva fe en Jesucristo. Y claro, confundían y enseñaban mal. Pablo les reprendió, porque estaban escuchando a personas que predicaban a un Jesús y a un evangelio diferente. También hubo de escribir a los Gálatas y regañarlos. También a ellos, porque pasaba también que había judíos allá que empezaron a enseñar a los nuevos creyentes, a los gentiles, que les era necesario también circuncidarse, además de amar al Señor. Estas enseñanzas eran erradas, eran heréticas y podían llegar a distorsionar el verdadero evangelio, desviar a muchos de la auténtica palabra de Dios. Pablo lo sabía. ¡Wow! Y ahí sí era imperativo y tajante a la hora de corregirlas y cortarlas lo antes posible. Sin embargo, ahora el ataque no era contra el evangelio, era contra él, era contra su persona. Parece ser por las palabras de Pablo que estos que tenían motivaciones erróneas, sin embargo, sí enseñaban el evangelio correcto. Y como las enseñanzas parecían ser válidas, de lo contrario, como hizo con los Gálatas y con los Corintios, Pablo hubiera actuado también de manera enérgica, pero esta vez no. Esta vez no, porque el evangelio que se estaba predicando era bueno y era correcto. Parece que los años de servicio al Señor, las penalidades, los momentos de victoria, combinados con las alegrías, los llantos, las cárceles, los azotes, las privaciones, pero también el amor de los hermanos,
habían ido curtiendo la vida de nuestro Pablo, del apóstol Pablo. Y él había aprendido, hay algo que tenemos que aprender todos por amor a Cristo. Él había aprendido a humillarse y a ser humillado por la causa del Señor. Así que, una vez más, lo acepta con amor, con alegría, dice su palabra, porque esa es la actitud que ahora tiene, donde otros verían esto como una ofensa personal hacia él, como un ataque hacia él, porque había algunos que parece que aprovechándose de que él estaba en la prisión, querían como ganar sus honores, querían como tal vez predicar en las iglesias donde él había estado, hacerle a un lado. Él no toma eso como una actitud o como una ofrenda personal. Se humilla una vez más por la causa de Cristo, porque sabe que aún con motivaciones erróneas está obrando para el bien del Señor, para la causa de Cristo, para la expansión del Evangelio, para la expansión del Evangelio. En una ocasión, y es el mismo espíritu que tiene, tuvo que también intervenir fuertemente con los corintios. ¿Recuerdan? Había una disputa, otra vez divisiones dentro de la iglesia. Porque algunos decían seguir a Apolos. No, yo sigo a Apolos, él es mejor predicador, él es mejor pastor. No, él está mejor con Cristo. Otros, sin embargo, seguían al propio Pablo. No, yo sigo a Pablo, mejor a Pablo. Y la iglesia se estaba rompiendo y se estaba dividiendo. Primera de Corintios 3, del 5 al 7, es el mismo Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esa es la actitud de Pablo. Y esa es la actitud con la que les está hablando a los filipenses. Y esa es la actitud con la que recibe esa ofensa de parte de algunos. No importa. Cristo solo. Cristo es lo que importa. Pablo le está dando toda la preeminencia al Señor. Al Señor. Y nosotros debemos hacer lo mismo en este comienzo de año. Pongamos los ojos primeramente en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, el único nombre dado a los hombres, Señor y Salvador de todos, de todos. Pablo lo tiene bien claro. Nada de todo eso importa. Esos ataques personales, esas motivaciones erradas, que él esté preso en la cárcel romana, ni tampoco ese dolor, como digo, que él puede estar sintiendo en su interior. Versículos 18 y 19. ¿Qué importa? Es Pablo, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. El gozo de Pablo dependía del Salvador mismo y no de su entorno o de sus circunstancias. Él está feliz porque el Evangelio, el verdadero Evangelio, está corriendo, está circulando en más lugares. Su encarcelamiento, con mejores o peores motivaciones, ha encendido, ha avivado la predicación de las buenas nuevas. Pablo parece recordarnos también las palabras y la actitud de Cristo. Cuando, seguido por sus discípulos, sucedió que uno de ellos le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no va con nosotros. Se cree que estos eran discípulos del Bautista y la respuesta de Jesús fue: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso nos dice el Señor. Aprovechemos, hermanos, termino, amigos, este comienzo de año para unirnos más con Cristo, solo Cristo, dándole a Él la preeminencia en primer lugar en todos nuestros proyectos, metas, desafíos. Aprovechemos la campaña de ayuno y oración que vamos a comenzar para intensificar nuestro tiempo de oración, de meditación en Cristo. Busquemos no solamente pedirle cosas, sino escuchar su voz. Como Pablo, Silas y Timoteo le escucharon
y les dirigió hacia Macedonia, hacia la iglesia de Filipos. Busquemos la dirección del Señor en este tiempo de ayuno y oración, para que nos lleve no solamente a los nuestros, sino también a los proyectos del Señor, a los lugares, a las personas que están en su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Aprovechemos esta preciosa serie de prédicas que comienza hoy para unirnos más también con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en la iglesia, para entender y aceptar que Dios nos ha hecho distintos, con la intención de que nos complementemos, poniendo cada uno de nosotros a su servicio nuestros diferentes dones y talentos, para que su iglesia sea fortalecida con el aporte de cada uno de nosotros, pero sobre todo fortalecida en el vínculo del amor de Cristo, amor inmerecido que hemos recibido. Y si hemos recibido de gracia, hermanos, somos llamados también a dar de gracia a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Con esta unidad en Cristo entre nosotros, sigamos orando, estudiando la palabra y sirviendo juntos para que nuestra congregación siga creciendo y podamos ser parte de la gran bendición de abrir un segundo culto y así seguir extendiendo lo más hermoso que puede haber, y es el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Dejemos de lado las envidias, celos, contiendas, que no vienen del Señor, nunca han venido de Él, sino que quieren dividirnos y desunirnos. Entendamos, como dijo Jesús, que el que no está contra nosotros, está con nosotros. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, Señor, porque desde el principio de los tiempos, qué misterio es este tan maravilloso y tan grande, Señor. Nosotros estábamos en tus planes, dice tu palabra, que antes de la fundación del mundo tú ya nos conocías y nos apartaste para ti. Gracias, Señor, por tu grande amor hacia tu iglesia, Señor, de la cual inmerecidamente formamos parte, todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor, porque a ti te ha placido enviarnos a Jesucristo. Él ha muerto en esa cruz para que nosotros podamos tener una nueva vida contigo, Señor. Gracias, Padre, porque aunque todavía aquel que inició la buena obra en nosotros la sigue perfeccionando y la sigue haciendo, tú permites, Señor, que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Por eso, Señor, en este comienzo de año, queremos, Padre de la gloria, Señor, suplicarte y pedirte que en verdad, Señor, también sea el año de crecimiento espiritual para nosotros, Señor. Que cada uno de nosotros, Padre bueno, Señor, pueda crecer más en ti. Señor, pon en nosotros hambre y sed de ti. Pon en nosotros, Señor, el anhelo de buscarte con más intensidad en este año. Señor, permítenos, Padre bueno, Señor, que de verdad comencemos el año de una manera diferente, con una actitud distinta, Señor. Sabiendo verdaderamente, Señor, que si de verdad creemos en ti, si de verdad tú eres el creador, tú eres el salvador, tú eres la piedra angular alrededor de la que gira toda la creación, lo visible y lo invisible. Si tú eres ese Dios único, poderoso, alto, fuerte, ¿cómo no vamos a ponerte a ti en primer lugar, Señor? Ayúdanos a entender eso, Padre. Ayúdanos también como iglesia, Señor, a toda vida y familia, a toda tu iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, Señor, a seguir creciendo en ti, a seguir haciendo las cosas para ti, a quitar, Señor, rivalidades, contiendas, envidias, divisiones que solo provienen de aquel que se opone a ti, Señor. Ayúdanos a hermanarnos más, Señor, en torno a ti, en torno a tu servicio, en torno a tu iglesia. Señor, oro especialmente por la sede de Fuenlabrada. Gracias, Señor. Ha terminado el año y ¿qué podemos decir? Señor, estamos agradecidos, Padre. Tú nos has guardado, nos has cuidado. Aunque hemos pasado por momentos duros, difíciles, algunos hermanos han tenido pérdidas importantes en sus familias también, Señor.
Pero aquí estamos. Gloria a ti, Señor. Hemos sentido tu presencia, hemos sentido tu mano, Señor. Tú nos has guardado, nos has traído hasta aquí, hasta ahora. Por eso, Señor, te dedicamos el año también que comienza. Por eso, Señor, te suplicamos que no solamente estemos en nuestros proyectos personales, sino que estemos en los de tu iglesia, Señor. Que nos ayudes a servirte, Señor, con corazones alegres, por amor, ayudándonos los unos a los otros. Gracias, Señor Jesús. En verdad, la vida es distinta, es hermosa contigo. Bendito, bendito seas por siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.